a abordar un tema muy sensitivo para el desarrollo de competencias digitales docente para una docencia efectiva en el siglo XXI. Y se trata básicamente de poder relacionar los elementos de la secuencia didáctica de nuestra planificación en presencialidad con aquella planificación de e-actividades bajo el enfoque de aprendizaje inverso. Esta es una aplicación de la Affordance de estas competencias digitales docentes que tanto se requieren para una docencia efectiva en este siglo y en la educación de nuestro país. El menú que te presento hoy está relacionado con 4 ejes o 4 temas de suma importancia. Primeramente, el aprendizaje invertido. Vamos a abordar los conceptos fundamentales y los pilares que lo rigen, pero de una forma muy práctica y de mucha valía para poder ir viendo los elementos que se requieren para poder hacerlo de manera coherente, efectivo y que podamos relacionar los elementos que ya conocemos en nuestra secuencia didáctica ordinaria. Para eso vamos también a abordar el tema de cuáles son los parámetros, haciendo un repaso del diseño de las e-actividades que se requiere para poder lograr esa integración pedagógica. Y sobre todo, queremos hablar de un tema de suma importancia, que es el procedimiento de evaluación para un seguimiento y un feedback efectivo en la educación online o en la educación mediada por las TIC. Y por último, quiero ofrecerte 2 ejemplos de cómo poder utilizar esta plantilla que te ofrezco de tal forma que pueda servir de apoyo, de instrumento y de insumo para que puedas desarrollar tus propias planificaciones. Reflexionemos. El aprendizaje invertido, la mejor apuesta para la educación en línea. Ya hemos abordado de que en el aula invertida realmente implica una oportunidad de mejora, ya que el tiempo se aprovecha desde lo académico en la ejercitación y la integración de esos saberes, ¿verdad?, prácticos, que a partir del trabajo que se inicia fuera del aula y se lleva, ¿verdad?, de una forma presencial, en forma de espacio grupal, donde los chicos trabajan en el aula virtual o ya sea dentro del aula de clase físico, se dinamiza, ya que las explicaciones realmente propuestas en las actividades externas a través de vídeo, bajo un enfoque integral, constructivista, ¿verdad?, se va a desarrollar dentro del aula y el docente tiene ahí un apoyo, de tal forma que el estudiante aumenta el compromiso de venir preparado a clases, donde en el espacio grupal pone en detalle, pone al descubierto cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Quiere decir que los estudiantes trabajan con los contenidos curriculares para la mejora de la comprensión conceptual desde adentro, porque ya tienen una explicación que usted proveyó en algún vídeo o en cualquiera una de los otros recursos digitales que usted ha ofrecido para que ellos puedan desarrollar sus aprendizajes previos. Para poder situarnos de cómo poder desarrollar una propuesta pedagógica que pueda desarrollar aprendizaje significativo, vamos a referirnos a la taxonomía de Bloom y la clase invertida. Recordemos ya que hemos tratado este tema, donde hemos reconocido que en lo tradicional nos atendemos nosotros dentro de las clases 2 niveles, el de memoria y el de comprensión, y donde nosotros transmitimos conocimiento de forma tradicional. Por ende, le toca al chico, le toca al estudiante, le toca al niño, le toca al joven, a la familia, trabajar entonces aquellas capacidades que ofrece la taxonomía de Bloom de forma autónoma, y esto trae dificultad, porque el alumno se hace responsable de desarrollar estas habilidades complejas, que muchas veces no lo puede hacer a través de la realización de las tareas que nosotros proponemos y que con dificultades logran, por ejemplo, llegar a la aplicación. Eso trae consigo ciertos traumas en el aprendizaje y no permite elevar las capacidades de alto nivel de los estudiantes. Sin embargo, cuando nosotros invertimos la pirámide de acción, y yo le llamo la relación entre el docente actuando para ayudar al estudiante, y hacemos que en el modelo invertido una propuesta que permite que el alumno fuera de clase, o sea en su hogar o en cualquier otro lugar, hablando de lo que se ha denominado hoy como aprendizaje ubicuo, donde puede aprender
a su ritmo, con cualquier tipo de tecnología o hardware, ya sea una tableta, un celular, un computador. Y ese chico pues va a trabajar viendo un video que hemos creado nosotros, porque hemos colocado, ¿verdad?, aquellos aprendizajes de tipo memorístico y de comprensión para que él lo pueda realizar en casa. Y cuando él llega a clases, el alumno y el docente trabajan colaborativamente con las propuestas de actividades que vamos a conversar posteriormente. A través de esta actividad dentro del aula, que puede ser física o puede ser en línea, el docente propone una serie de situaciones de aprendizaje que permitirán al estudiante desplegar habilidades y destrezas en el orden de capacidades de analizar, evaluar y crear y aplicar. Esto es sumamente importante que nosotros como docentes reconozcamos a la hora de planificar. Aquí te dejo un gráfico de cómo se puede hacer la planificación inversa en su primera aproximación. Primero, identificar los resultados de aprendizaje. Es el primer paso. Esto se refiere en algunos programas de estudio como objetivo de aprendizaje o resultado de aprendizaje e indicadores de logro. En la segunda etapa se determina, ¿verdad?, cuáles son los tipos de habilidades cognitivas o destrezas y valores que usted quiere desarrollar. De esa forma vamos a tener los contenidos al servicio de los resultados de aprendizaje, puesto que en la etapa número 3 se van a establecer las experiencias de aprendizaje y de enseñanza, ya sea individual o grupal, que van a ayudarnos a que los chicos puedan alcanzar esos resultados de aprendizaje y midiendo siempre lo que sucede en el indicador de logro, porque los indicadores de logro, como ustedes van a ver, se constituyen en ese indicio de que se está logrando lo que hemos planificado. Entonces, los contenidos pasan a ser un segundo plano y el primer plano es la capacidad que se debe desarrollar en el estudiante. De ahí un principio o un pilar muy importante en el aprendizaje inverso, y es el aprendizaje activo. Veamos aquí en esta gráfica, por ejemplo, que para la parte asincrónica, y esta parte asincrónica si estamos nosotros trabajando directamente online, pero si estamos trabajando físicamente en un aula de clase, también podemos fliplear nuestra clase dentro del aula. ¿Qué quiere decir esto? El docente puede dejar el video, puede dejar el taller donde él ha explicado esto, ya sea para la asincronía en el espacio fuera de aula, si estamos hablando de educación online, o dentro del aula establecer grupos con el video que él preparó, con la tarea que él preparó para que ellos desarrollen con las herramientas digitales que él preparó, y ellos van a ver esos videos y van a resolver algo muy importante: preguntas de reflexión en los niveles de conocimiento y de comprensión. Eso va a garantizar que usted va a aprovechar el espacio mientras los estudiantes están haciendo este trabajo, ¿verdad?, teniendo guías de lectura de forma individual o colaborativa. El docente va a poder ir viendo a través de las respuestas de cuestionario qué sucede en esa parte asincrónica o en esa parte de enseñanza, que en este caso es directa pero virtual a través de vídeo. Entonces el estudiante se prepara para el trabajo con el profesor, y es donde nosotros decimos, ya vencido el tema de los 2 primeros niveles de la taxonomía de Bloom, bueno, ahora el docente en clase diseña actividades que prepara para que ellos discutan, presenten trabajos en grupo, hagan preguntas, tomen respuesta, trabajen de forma colaborativa a través de las actividades que se van a ir proponiendo para, ya sea en la virtualidad, un trabajo sincrónico, o en la presencialidad dentro del aula de clase. O sea que el docente se convierte en un animador de la sesión, pero también es un experto en contenido, porque tiene que mediar en los diferentes grupos y saber responder preguntas, guiar para no responder preguntas, porque la idea es guiar para que ellos resuelvan las preguntas. Entonces la sincronía se convierte en un espacio donde se desarrollan capacidades de alto nivel. Así el chico regresa a casa en esta sección y nuevamente arranca un ciclo donde usted deja materiales afuera para que él, en asincronía, pueda ejecutar dichas actividades que están relacionadas con lo que viene, pero siempre anticipando que los niveles con que usted trabaja o ya el estudiante los comprende en cuanto a capacidades. Por ejemplo, si usted trabaja una aplicación en la sección sincrónica, cerciórese que la tarea o la asignación también esté en ese mismo nivel de lo que se respecta a los niveles cognitivos que ofrece la taxonomía de Bloom.
Cuando él regresa entonces en clase, usted podrá implicarlo en análisis o en síntesis. Y cuando él sale, entonces él también queda en análisis y en síntesis para seguir haciendo tareas de forma sincrónica, obviamente bien llevado, y ya sea exploración de problemas, encuesta y cualquier tipo de producto que usted crea pertinente. Pero, ¿cómo podemos ilustrar esto de manera muy sintética y muy gráfica para que podamos comprender cómo planificar nuestras clases? Hemos dicho ya que el docente coloca un vídeo, envía los materiales y los cuestionarios en línea, y estos cuestionarios pueden estar hechos con cualquier tipo de herramienta digital, y es por ejemplo el formulario de Google Form. Puede ser también por integrarlo, video, e integrar las preguntas en un software muy potente llamado Padlet. Es una aplicación, una herramienta en línea que nos permite integrar nuestra voz, integrar explicaciones escritas, integrar preguntas, ya sean de selección múltiple o ya sean también preguntas de verdadero o falso. Esto va a permitir que los estudiantes puedan desde su hogar o en el lugar donde estén aplicando el aprendizaje ubicuo resolver dichas cuestiones propuestas, porque las preguntas que usted realiza las va a realizar confeccionadas de acuerdo a nivel de comprensión y de acuerdo a nivel de conocimiento. Eso es importante señalarlo, porque el video que usted coloca también tiene que estar conforme a lo que dice, ¿verdad?, estos dos primeros niveles, porque la idea es que él pueda aprender de manera eficiente en los primeros niveles solo, y que no requiera de una enseñanza directa como lo requiere cuando está en el salón. Una vez que el estudiante recibe esto vía online, ahora pues él lo resuelve, ahí está en el canal de YouTube o cualquier tipo de digámoslo, herramienta que usted utilizó para la difusión de su vídeo, y él estudia los materiales que hemos dicho que pueden ser no solamente video, puede ser material escrito, y ahí el estudiante reflexiona y responde el cuestionario. Algo muy importante va a suceder que no sucedía antes en la educación, y es que él va a dar respuesta al cuestionario en línea. Y esa respuesta al cuestionario en línea tiene un doble propósito. El primero es que usted lo reciba en tiempo real y que pueda comprobar, revisar y también bonificar, o sea, asignarle una calificación formativa para poder ver el estado en que se encuentran las capacidades y los conocimientos adquiridos por el estudiante en cuanto al estudio previo de llegar a la clase. Entonces estamos en el momento 4. Y esto implica que los estudiantes también, una vez que hayan terminado el formulario, pueden o recibir la respuesta correcta o pueden anotar su respuesta a sus preguntas para poder esas interrogantes llevarlas a los espacios grupales, como sucede en el punto 6. Sin embargo, el docente tiene una gran oportunidad cuando recibe en tiempo real las preguntas, las respuestas a las preguntas, porque él puede evaluar dificultades de cada estudiante y replantear la configuración de su clase, las actividades, y rediseñarla siempre y cuando pensando en los resultados de aprendizaje. Entonces, partiendo de ese hecho, tenemos una gran ganancia, porque se va a responder de acuerdo a las necesidades. Eso hace que el docente pueda redefinir la estructura de la clase, las técnicas, las estrategias, inclusive los recursos digitales que debe emplear para que ellos puedan luego hacer las actividades en clase y hacer lo que se llama, ¿verdad?, diseñar los objetos de aprendizaje que bien pueden ellos hacer, ya sea individual o grupal, en ese espacio grupal. En el punto número 6, entonces la clase sirve, nuevamente decimos, para discutir, para aplicar, para ejercitar, para crear, y se utilizan algunos tipos de estrategias de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, aprendizaje basado en equipo, Team-Based Learning. También se puede utilizar el peer instruction para aumentar la cantidad y la calidad de participación en la clase y alternarlo con algún tipo de herramienta de gamificación como Quizzes, Socrative, donde los chicos compiten y trabajan gamificación, que es aprender mediante el juego serio. Entonces, un juego con propósito, pero usted los agrupa. Por ejemplo, es muy usual utilizar la técnica de Padlet, que es de separarlos
y luego entonces los hace expertos de cada uno de los temas a tratar, y luego hace subgrupos donde cada experto aporta su conocimiento y ellos pueden responder con su celular, con su computador, con su tableta al docente, que en el tablero digital va a estar hablando, o en cualquier cañón que tenga para proyectar la respuesta en tiempo real. Entonces la clase se vuelve dinámica, ya sea online o ya sea presencial, y realmente pues esto se va a verificar en una mejora del aprendizaje, aumentando el promedio medio, o sea, las calificaciones en los exámenes y en el desempeño práctico. Y sabemos entonces que si usted toma como concepto invertir su aula, usted va a obtener ganancia de aprendizaje en sus estudiantes. Y este es el modelo tecnopedagógico que proponemos para planificar y hacer esa transición, hacer esa interfase entre nuestra secuencia didáctica que utilizamos nosotros en cuanto a la presencialidad, y poder llevar lo que nosotros sabemos hacer, pero con estrategias y técnicas adecuadas, recursos digitales bien seleccionados, a lo que es el espacio virtual. Ahora pues, ¿de qué forma nosotros debemos diseñar y organizar las e-actividades? Esto es muy importante. Conociendo ya que va a haber actividad fuera de clase y cómo hacerla, nos queda todavía un interrogante: ¿cómo redactar ese formulario? Ese es un tema que vamos a estar abordando posterior a este vídeo. Pero lo que sí queremos que esté claro, en que una vez que entremos en el salón, nosotros en el aula de clase, ya sea presencial o virtual, vamos a desarrollar desde ese modelo instruccional que hemos programado, el modelo ADI, y el TIPAC, que es el conocimiento tecnológico pedagógico del contenido, va a verificar esa ganancia, porque va a haber una relación en las actividades que están fuera con las de adentro. Claro está en que llegará el punto en donde nosotros vamos a desarrollar, ¿verdad?, una educación mixta o blended, donde vamos a tener oportunidades una vez nosotros trabajemos, ¿verdad?, en presencialidad y lleguemos a nuestras instituciones educativas. Una parte de ella se va a desarrollar y buscamos que esa parte pueda ser apoyada con lo que se haga en casa, pero con el modelo Flipping Learning, como lo hemos explicado. Hasta ahora estamos trabajando en educación en línea, y también el Flipping Learning se aplica, ya sea, ¿verdad?, porque hay actividad en lo sincrónico y en lo asincrónico. Definitivamente que si los estudiantes llegan preparados, ya sea en la educación en línea o en la modalidad de enseñanza mixta o semipresencial, vamos a tener ganancia, porque el estudiante siempre llegará con estudios previos, y nosotros lo hemos comprobado. Esa es la esencia del Flipping Learning. El aprendizaje invertido ha evolucionado a partir del aula invertida. Y el aula invertida no necesariamente usted coloca una prueba para saber y comprobar si el estudiante ha estudiado antes, valga la redundancia, pero en el aprendizaje invertido es necesario que las actividades tengan relación tanto dentro en el espacio individual con el espacio grupal. Y mire que hablo de espacio individual o grupal, porque puede ser que un estudiante esté en el aula y yo tenga al estudiante asignado con una serie de documentación o videos en los primeros niveles de la taxonomía, y él puede estar haciendo un trabajo individual. Y luego en la próxima clase, físicamente, yo puedo entonces desarrollar un trabajo grupal con ellos. Entonces es importante que eso es lo que hace potente al aprendizaje invertido, y que lo diferencia de cualquier otro tipo de modalidades que hemos visto anteriormente, porque las actividades están vinculadas y porque hay una prueba de comprobación que hace que el docente aplique lo que se llama Use in Time Teaching, o sea, enseñanza justo a tiempo, y quiero referirme a ese aspecto en el punto número 4. Entonces, nosotros tenemos que estar claros que este momento es crucial para el aprendizaje invertido, porque el 4 y el 5, en cuanto a evaluación y recepción de esos datos para evaluarlos, para hacer lo que nosotros como docentes tenemos que hacer, que se llama analítica del aprendizaje, analizar cuáles son los aprendizajes que realmente tiene el estudiante antes de llegar a clase, nos ayuda a organizar y poder ayudar a nuestros estudiantes en los momentos de mayor dificultad, que es de analizar, sintetizar, evaluar y crear. Ok, ahora vamos a ir dándole forma a esa actividad que tenemos que realizar, pero siempre repasando y teniendo en mente
que cualquier tipo de configuración de actividades entrelazadas, ya sean actividades granulares como mapas conceptuales, lluvia de ideas, desarrollando un proyecto, siempre tenemos que saber que el estudiante debe implicarse en el aprendizaje activo. Es decir, el constructivismo y el pensamiento crítico son la base y el eje del desarrollo del trabajo que vamos a realizar. Y cuando digo esto, los estudiantes son los que aprenden y ellos deben participar con un compromiso de construcción de conocimiento. Es ahí lo importante de motivarlos, de que nuestras actividades tengan significatividad para ellos, porque es la forma que vamos a poder desarrollar pensamiento crítico cuando formulemos cuadros comparativos, le pidamos síntesis, resúmenes, le pidamos que construyan con herramientas digitales algún tipo de productos que puedan determinar la integración de saber, conocer, hacer y comprender y ser. Entonces ese desempeño se logra cuando hay motivación. Quiere decir que nosotros vamos a tener siempre un momento de interacción en la actividad, y eso es otro aspecto en la cual nos convierte a nosotros en expertos contenidistas, porque nosotros tenemos que saber manejar los contenidos como docentes, pero también las estrategias que vamos a utilizar. Y el éxito de las actividades es que el estudiante sepa cómo funciona la técnica que usted le propone utilizar y la herramienta digital que usted propone utilizar, ¿verdad?, para desarrollar aprendizaje en esta educación virtual. Aquí les presento los elementos que componen una actividad. Basado en el TIPAC, nosotros debemos tener claro que nuestra secuencia didáctica en lo presencial, ¿verdad?, parte de los resultados de aprendizaje, las competencias, los contenidos y los indicadores de logro. De esa misma manera, nuestra actividad tiene también estos elementos en nuestra planificación, como lo vamos a ver en el formato que le presento como alternativo. Y mire que digo alternativo porque no es un formato oficial, pero sí es un formato que lo puede ayudar a usted a mejorar con los mismos elementos la calidad de los aprendizajes. También hay que tomar en cuenta y en consideración las evidencias de aprendizaje y los entregables. ¿Qué es lo que el estudiante debe entregar? Hablarle claro al estudiante y dejar, ¿verdad?, luces claras de qué usted espera, y esto es importante que el docente sepa que se desprenden de los indicadores de logro y de los contenidos. Si el resultado de aprendizaje dice, por ejemplo, sintetiza, entonces usted debe tener idea clara de que la técnica o el tipo de actividad que va a realizar es un mapa, ya sea mental, ya sea conceptual, ya sea un esquema, porque ahí se puede sintetizar. Esa es la habilidad que usted quiere desarrollar, es la capacidad que usted quiere desarrollar. Entonces es importante proponerle a los estudiantes, dentro de los diferentes tipos de actividades, como vamos a ver que hay 5 tipos, por ejemplo, de comprensión, que hagan este tipo de recursos de aprendizaje y que ellos puedan utilizar las herramientas para darle forma a eso desde la educación virtual asistida por las TIC. Entonces es importante que usted identifique cuáles son los entregables de acuerdo a los indicadores de logro, a los contenidos y los resultados de aprendizaje. Piense siempre en el verbo del resultado de aprendizaje, ese es su eje. Piense siempre también el tipo de competencia, si es una competencia matemática, si es competencia lingüística, y sobre todo piense en las 21 competencias digitales que usted va a desarrollar para que ese estudiante se empodere de ella. Pasado eso, establezca la metodología, qué tipo de actividad, o sea, qué tipo de actividad vamos a tomar de las 5. Y ahí dentro de ese tipo de actividad habrá una serie de procedimientos y técnicas que son las que usted propuso como entregable, que los estudiantes van a realizar y la van a utilizar esa técnica para entregar los productos. Establezca cuál es el rol del estudiante. Defina qué tiene que hacer él tanto al inicio de la actividad, en el desarrollo y en el cierre. ¿Cuál es su rol de participación? De forma activa, porque construimos cuando el estudiante está consciente de lo que está construyendo. ¿Y cuál es su rol como facilitador? O sea, ¿cuál es el nivel de implicación que tiene usted para primero confeccionar los materiales que se van a utilizar en los objetos de aprendizaje que usted ha preparado, ya sean presentaciones o ya sea también productos que usted les está entregando para que ellos con herramientas digitales puedan modificar o también puedan referenciar como modelo para desarrollar el de ellos? Eso es importante que nosotros siempre modelemos, porque es la única forma en que ellos también pueden avanzar.
Los recursos de aprendizaje, ya hablé de ellos. En este sentido, pues son todos aquellos que vamos a presentar que usted puede elaborar, ya sea de contenido, ya sea de conocimiento, para ayudarlos a que ellos aprendan y que ellos también desarrollen estos recursos. Porque la idea es que ellos creen los recursos una vez usted, ¿verdad?, les proponga cómo hacerlo. Entonces el docente tiene que tener claro, sobre todo, número uno, en el título de la actividad, darle motivación al estudiante para que se implique. Número dos, explicar claramente la actividad, ponerlo por escrito en el tablón, en el aula virtual o en un documento si está en presencialidad. Y número tres, explicarle qué técnicas y qué recursos. Déjele usted entonces alguna explicación suya para que él pueda, o algún video que él pueda ayudarse a poder acercarse a lo que tiene que utilizar para alcanzar los logros, los resultados de aprendizaje, y pueda ir viendo que los logros o los indicadores de logro se van cumpliendo en su actuar. Eso va a asegurar el éxito dentro del desarrollo de la actividad. Por ende, el entorno y las herramientas tienen que ser documentadas, o sea, tienen que ser modeladas, tienen que ser explicadas, máxime si son niños de edad pequeña. La parte también de la temporización, los tiempos, cómo van a quedar los tiempos, cuándo inicia, cuándo termina la actividad, qué tiempo se entrega tal cosa, y dar seguimiento, darle tiempo para que procesen información, y mucho trabajo colaborativo cuando estamos en los espacios sincrónicos, porque es ahí donde se hace la potencia del trabajo que se requiere y de lo que ofrece la virtualidad. Y la parte de evaluación, pues establecer cuáles son las estrategias y los instrumentos que vamos a utilizar para evaluar en conjunto con el estudiante. Del espacio para que se autoevalúen. Rúbrica de colaboración, rúbricas para evaluar los mapas, rúbricas para evaluar la creatividad, la iniciativa, rúbrica para evaluar la resolución de problemas. O sea, entregue los elementos que va a usar para evaluar lo que usted está proponiendo como evidencias entregables. Es decir, se trata, colegas, de ir cediendo el control, de ir cediéndole el control a los protagonistas del aprendizaje, y son los estudiantes. Entonces, las actividades deben ir progresando. Iniciamos con clases expositivas explicando claramente cómo funciona el aprendizaje invertido y cuál es su nivel de responsabilidad en los estudiantes y cuál es el nivel de responsabilidad suyo. Cuando nosotros utilizamos el modelo ADI, esto se hace patente a través, ¿verdad?, de chat, de foros, de reflexión, porque la idea es que ellos comprendan que ellos aprenden mejor si utilizan un modelo que les permite prepararse antes de llegar a clase. Ahí está la clave, implicarlos y ganárselos para que ellos puedan participar. Entonces, las enseñanzas en grupo, ir dándole la oportunidad que ellos puedan, bajo la supervisión suya, hacer las investigaciones. Y repito, usted se convierte en un experto contenidista, porque usted tiene que manejar su asignatura para saber en qué bache encuentra el estudiante, pero no dándole la respuesta, sino dándole la oportunidad de reflexión a nivel superior, que él pueda llegar allá. De ahí, pues, la importancia de saber redactar preguntas, y eso nos vamos a ocupar posteriormente, como le dije en otro video. El trabajo colaborativo debe ser para nosotros el bastión, la fortaleza, la columna vertebral de toda actividad. Hay herramientas para hacer mapas conceptuales juntos, hay herramientas para hacer trabajo colaborativo escrito como Google Doc. Hay muchas herramientas que estamos viendo que van a contribuir a que se pueda inclusive medir la participación individual de cada estudiante. El trabajo colaborativo debe llevarlo a la autorregulación, que es realmente lo que hemos denominado la curva inversa de aprendizaje significativo, porque nosotros vamos cediendo la responsabilidad y el protagonismo para que los estudiantes se hagan realmente competentes y se autorregulen. Y definitivamente que pensar en una actividad, un elemento que traemos a colación nuevamente es el aprendizaje significativo. Hay una serie de elementos, son 6 elementos importantes que debemos tomar en cuenta. Primero que todo, que ellos resuelvan un problema, así que cuando yo pongo el título lo tengo que poner en función de un problema a resolver. Y cuando hablo de un problema, hablo de su complejidad, hablo de que tiene conocimiento, se aplican procedimientos, se aplican valores, hay forma de actuar y sobre todo hay un desempeño que usted espera. Todo basado en los resultados de aprendizaje.
y que esté vinculado con el mundo real, con los contextos donde ellos se mueven, ya sea ese contexto personal, intrapersonal, en todos los contextos donde ellos se mueven. El aprendizaje es promovido desde el conocimiento previo. Debemos considerar, ¿verdad?, que los estudiantes tienen conocimiento previo y que han llegado al aula con un cierto grado de conocimiento. Nunca pensemos que ellos no tienen conocimiento previo, y eso pues se logra desde el video que hemos colocado fuera del aula o el contenido. Cuando llegan al aula, entonces en ese espacio grupal nosotros podemos partir refrescando, pero hacia adelante, buscando la manera de que ellos se impliquen en las discusiones, en los trabajos en equipo bien organizados y en las técnicas didácticas que usted explica que se van a desarrollar. El aprendizaje es promovido con el nuevo conocimiento, pero demostrado. Démosles espacio a los estudiantes para que ellos creen, porque la idea es que usen los recursos digitales y usen las herramientas digitales que usted les presta para que creen sus propios recursos de aprendizaje. Y es la ventaja cuando nosotros tenemos estudiantes críticos, reflexivos, que saben llevar a cabo un trabajo mediado por las TIC, pero sobre todo basado en el desarrollo de competencias, porque en este momento requerimos que los estudiantes sean reflexivos y constructivos. Entonces es integrado lo que usted va a presentar. No piense en actividades como herramientas, recursos aislados, porque realmente la visión es esa. La visión es poder redactar un problema en función de los resultados de aprendizaje. Y alrededor de ese problema, vinculado al contexto, ya sea académico, tecnológico, ambiental, interpersonal, extrapersonal y profesional, cualquiera de estos elementos, dependiendo de los niveles, le ayuda a configurar un problema porque usted lo identifica en el entorno donde el estudiante se debe desenvolver. Y de ahí entonces usted plantea activar su conocimiento para desarrollar aprendizaje previo, permitir la demostración en la actividad, permitir la aplicación de los contenidos, de los conocimientos a través del desarrollo potencial de las capacidades que hay en el verbo en tercera persona en los resultados de aprendizaje, y sobre todo la integración de los diferentes contextos. Esto va a hacer que usted sienta si es correcto o no la actividad que usted está planteando. Y cuando la planifica, piense siempre que el estudiante debe transitar por 3 grandes estados. Primero, de información. Permitirle que él pueda buscar información con herramientas digitales adecuadas, que él pueda traer información a la mesa, ya sea individual. En esa investigación usted también debe guiarlo, y por eso usted tiene herramientas digitales para, por ejemplo, en ScoopIt reunir contenido inicialmente, o Google Drive en una carpeta compartida, para que los estudiantes puedan tener el apresto necesario de cómo se busca en Internet, cómo se busca en Google a través de los operadores que hemos observado, y sobre todo también el Google académico. Cuando nosotros hemos pasado por ahí, entonces organizan esa información. Y es aquí donde ya el verbo del resultado de aprendizaje funciona. Porque si la capacidad es que ellos apliquen o sinteticen y usted busca que ellos reconozcan, entonces hay que colocar técnicas, usar técnicas de aprendizaje que sean pertinentes para que ellos clasifiquen o que ellos comparen, si ese verbo dice compara. Es decir, cómo crear un cuadro comparativo pensando también en una herramienta en línea, como dice el TPACK. Y yo puedo decir, bueno, lo voy a crear en Google Form, o lo voy a crear también, lo voy a crear en Google Doc, en un documento de Google, y ellos pueden construir colaborativamente. Entonces es el momento de reunir la información, de trabajar y luego entonces entre todos construir significado para resolver el problema que usted planteó. ¿Y la acción cuál es? Precisamente cómo aplico ese conocimiento. ¿Para qué? Para poder ver su utilidad. Para que el conocimiento sea útil, tenga significatividad, tiene que tener aplicación y demostración. Y es ahí donde nosotros le damos, ¿verdad?, el valor a la oportunidad que ofrecen los diferentes tipos de actividad que nosotros podemos plantearle a nuestros estudiantes. Fíjense en algo. Básicamente están las de comprensión, las de análisis y comprensión. Y cuando hablamos de eso es que él participe en foros, en debate, que él lea, redacte ensayo, realice ejercicio matemático, pero cuando yo coloco, cuando yo escojo un tipo de actividad de este tipo, cuando yo quiero que ellos relacionen lo que saben con los conocimientos o los contenidos teóricos que deben tener claro,
y ayudar a relacionar esos nuevos conocimientos adquiridos con lo que ellos ya tienen. Entonces yo propongo mapas conceptuales, líneas de tiempo, esquemas, infografía. ¿Con qué? Con esa lectura. Los pongo a hacer un ensayo. En el foro también los pongo a que demuestren por qué en ese mapa conceptual colocaron tal cual cosa. En el foro puedo combinar y decir, miren, esto demuestre mediante esquemas, y para eso hay herramientas que lo ayudan a usted, como lo vamos a ver, a que él pueda desarrollar infografía y herramientas para sintetizar información, por eso que se llaman de comprensión y análisis. Pero también están unas muy importantes, que nos gustan mucho, que son las de investigación y resolución de problemas. Y la idea es que planteemos problemas, analizar casos prácticos a partir de vídeos, a partir de situaciones, buscar información, como le acabamos de mencionar, y sobre temas específicos relacionarlos, ¿verdad?, con situaciones significativas, sobre temas actuales, tareas auténticas, que son problemas emergentes que hay en la sociedad, o situaciones de aplicación en las asignaturas. Si es ciencia, las enfermedades. Si es la parte social, puede ser el tema de enfrentar el tema del COVID, cómo lo vamos a enfrentar. ¿Por qué? Porque la idea es que los contenidos programáticos cobren vida y tengan significatividad, pero relacionándolo con el contexto real. Y ya le hemos hablado de los 5 contextos. ¿Ya? Todo esto nos ayuda a que ellos puedan indagar en temas con mayor profundidad y proponerle solución. Por eso que organizar estudios de casos es importante, y proyectos de investigación, trabajo de campo, simulaciones, web quests que construyan este tipo de actividad. También están las de interacción de comunicación, que se mezclan con las dos anteriores porque realmente son pertinentes para la discusión, la puesta en común, la construcción colectiva de conocimiento. Y es interesante que en los espacios grupales usted pueda propiciar con preguntas bien elaboradas en esos niveles para ir guiándolo en la resolución de los casos. Y hay debates virtuales que usted puede colocar en línea y no necesariamente tiene que ser sincrónico. Hay discusiones de ideas y también ellos pueden aplicar encuestas y analizar los datos de esas encuestas de acuerdo al problema que se está resolviendo. Así que la idea es que esto sea una dinámica que usted programe en 4 clases porque está resolviendo un proyecto. Entonces, si usted está trabajando un proyecto que tiene 4 etapas, usted puede intercalar estos debates, puede intercalar estas situaciones de discusión. La idea es ir viendo cómo se va resolviendo los problemas, porque los grupos tienen asignado tareas específicas a la hora de elaborar los proyectos. Están también las de construcción y colaboración de conocimiento. Miren, son muy interesantes porque con ellas se resuelven casos, ya que requieren una implicación activa de los participantes, de los estudiantes. Ellos precisan tener explicaciones, tener guía de parte de usted, pero ellos elaborar las explicaciones y luego llevarla a un gran grupo para que ese grupo que está resolviendo ese proyecto puedan hacerlo. Entonces, ¿con qué recursos digitales yo hago eso? Con Padlet. ¿Con qué recursos digitales yo hago eso? Con WebQuest, con Wix, poniendo nuestra página, o con un blog, construyendo entre todos, ¿verdad?, el desarrollo de la investigación, y el docente puede ir evaluando paulatinamente con los instrumentos por etapa, y obviamente ellos también se pueden coevaluar y también pueden autoevaluar su trabajo. Yo recomiendo siempre que usted haga un glosario de términos. Siempre que inicie un tema, cualquiera de las actividades que he mencionado, un glosario de términos que ellos deben de manejar, que va a aparecer entre los contenidos de acuerdo a los contenidos programáticos que usted tiene, ¿verdad?, en su programa de estudio. Están las de reflexión. Y las de reflexión son pertinentes para la discusión, para la puesta en común, para la construcción colectiva del conocimiento. Y requieren una cierta atención del profesor y al estudiante. Repito, pues están esas que son de debate, encuesta de grupo, ya la hemos visto. Esas son guiadas por el docente. Hablemos ya entonces de las herramientas digitales para la gestión de la información y la comunicación digital. Están las de búsqueda, en este caso era búsqueda de información, los buscadores especializados, pues ahí les menciono algunos otros más. Aparte de Google Académico está toda la que aparece, Worldwide Science, Pixabay, CS Search para la parte científica, y los curadores de contenido, Pinterest, Scoop y Wakelet. Por acá está las de comunicación social, son aquellas que se usan para la comunicación privada, pues WhatsApp, Slack, mensajería instantánea, videoconferencia, Telegram y Hangout. Todo esto los estudiantes lo pueden utilizar
y usted también lo puede proponer. ¿Cuál es la importancia? Que usted conozca cómo se utiliza y saber si realmente se puede aplicar o no con sus estudiantes. Está también aquella de comunicación colaborativa, Facebook, LinkedIn, Pinterest, Instagram, WordPress, todas las que usamos, las que nos gustan, Blogger, las que ellos también ordinariamente utilizan, Twitter. Y están las de plataformas para videoconferencia y transmisión directa. Está Google Meet, Zoom, Jitsi Meet, Skype, Verbly, OpenMeet, Hostparty, y las aulas virtuales, pues usted escoja la que necesita, en este caso Google Classroom, Moodle, Caroline, Chamilo, Canvas y ATutor. Depende, ¿verdad?, de lo que usted quiera buscar. Están otro grupo de herramientas de productividad de contenido, de edición de imagen, ya la hemos visto, y de video. Está el grupo de captura de pantalla, la de presentación multimedia y la de creación de cómic. Yo le propongo que usted avance con una herramienta a la vez. Menos es más. Cada mes renueve la herramienta, mire sus posibilidades y vaya teniendo dominio junto con sus estudiantes. Porque hay muchas gratuitas y hay muchas que son de pago, pero que tienen versiones gratuitas. Y acá hay una agrupación según lo que usted quiera hacer. Si usted quiere editar video, tiene la que le acabo de presentar. Y tiene una que ya aprendió acá en el curso. Si tiene una de captura de pantalla, igualmente. Si tiene una de presentación multimedia, si quiere desarrollar presentaciones, tiene un bagaje, un portafolio de herramientas para gamificar como Genial y hacer infografía, utilizar presentaciones de Google. Pero también utilice mucho con los niños y con los jóvenes cómo hacer cómics. Y está Pixton, Storyboard y Makeables. Son herramientas que muchas veces no las utilizamos porque de repente no son usuales, no las conocemos, pero son de un alto potencial. La de producción de conocimiento, póngalos a hablar. En vez de que le manden un escrito, póngalos a hablar y que lo manden al su tablón o al foro en forma de video. Para eso está Comental, Audacity, Podomatic, herramientas podcast se le llaman a ella. Que elaboren sitios web. Usted también puede tener su sitio web y le enseña cómo elaborar para que entreguen su trabajo final después de la discusión del desarrollo del proyecto. Y ahí está Weebly, Wix, Google Site. ¿Y por qué no utilizar realidad aumentada? Interesante porque los implica y les gusta, ya que en 3 dimensiones, utilizando un celular, ellos pueden tener, ¿verdad?, una forma muy interesante de presentar sus resultados y su contenido. También para herramientas de análisis y de síntesis se encuentra, en este caso, Lucidchart, Mindomo, mapas conceptuales, timeline y mapas mentales. Es decir, es una variedad de contenidos que nosotros podemos desarrollar con una variedad de herramientas. Y las herramientas para la colaboración activa, en este caso se encuentran las wiki, los documentos de los tablones, el Padlet para presentar información, planificación, gestión de proyectos, pizarras online, pizarra interactiva, y todo esto pues con el objetivo de poder desarrollar, ¿verdad?, oportunidades de crecimiento para nuestros estudiantes. Tome esta en cuenta para la hora de la planificación y trate de abordarla, investigarla antes de colocarla. Pero por ejemplo, para gamificar yo le recomiendo ePuzzle, Socrates, Polyvore, EducaPlay, que ya trae juegos integrados, Kahoot. Y también está Mentimeter, cuando usted hace, por ejemplo, entradas a clase y quiere hacer una lluvia de ideas, pero los niños no quieren o los jóvenes no quieren participar porque aparece su nombre. Mentimeter es muy buena. Usted lanza la pregunta, ellos contestan y se refleja en el tablero. Para portafolio está Student Chow, Sisabu, Mr. Bluebex. Y para video enriquecido, ¿qué significa esto? Que videos que ya vienen con preguntas y pruebas formativas. Así como usted lo hace en ePuzzles, también existen, que usted puede buscar, y Khan Academy. Ese es muy potente para cualquier tipo de asignatura, matemática, física, historia, ciencia, la que usted quiera. Ok, ¿qué criterios entonces tenemos de selección de herramientas digitales y recursos digitales de aprendizaje? Quizás esta es la pregunta que usted siempre se ha hecho. Primero, a partir de los resultados de aprendizaje, es decir, de los elementos que lo integran. Lo vengo recalcando. El verbo, proceso cognitivo. El verbo nos dice el proceso de cognitivo. ¿Cuál es la habilidad
¿Cuál es la capacidad que queda instalada en el estudiante una vez realice la actividad? Los objetos representan los tipos de contenido. Y en este caso son contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales. Pero integrados representan el objeto con que vamos a trabajar. Es el medio con que yo voy a utilizar para que ellos, a través del currículum, a través de lo que nos dice el programa, yo pueda desarrollar esa capacidad en el proceso cognitivo. Necesito un material y ese material es el objeto, que es el contenido. La condición, que es el contexto. Bajo qué condiciones de calidad se va a ejercer la tarea. Y referencia, ¿verdad?, el tipo de actividad. Ya con esto nosotros podemos referenciar el tipo de actividad que debemos desarrollar. Y los recursos y las herramientas digitales entonces van a dinamizar la propuesta de desarrollo, ya sea grupal o individual, si es fuera o dentro del espacio sincrónico. Todo depende, ¿verdad?, que el proceso de enseñanza-aprendizaje, el estudiante sea el que tenga participación activa. De ahí las técnicas activas que usted debe dominar. Y sobre todo, tiene un apoyo grande en la rueda de la pedagogía. ¿Por qué? Porque la rueda de la pedagogía realmente pues se ha desarrollado desde el punto de vista de que desde la taxonomía de Bloom nosotros podemos tener, primeramente, por ejemplo, si yo quiero que mis alumnos recuerden o comprendan algo, entonces puedo planificar mi objetivo de instrucción, o sea, mi resultado de aprendizaje, usando uno de estos verbos, los que aparecen aquí. Si yo quiero que ellos recuerden, entonces yo tengo que usar cualquiera de estos verbos a la hora de redactar el resultado de aprendizaje. Y luego entonces diseñar alguna de estas actividades. Diseñar una de estas actividades puede ser como ilustrar, entrevistar, o sea, demostrar, escribir un blog. Y estoy pensando, por ejemplo, en compara. Entonces yo puedo a través de una ilustración hacer comparación, pero requiero el uso adecuado de uno de estos apps para que mis estudiantes lo descarguen de su celular, y algunos tienen, ¿verdad?, aplicaciones para Windows o Android. Acá es importante tomar en cuenta que el potencial para ayudar a diseñar nuestro curso partiendo de los niveles de dominio conceptual, luego tenemos que estar claros que siempre el estudiante es el que actúa, así que debe ser activo y ir pasando, ¿verdad?, actividades engarzadas a través de la actividad que nos permitan, ¿verdad?, ir desarrollando esa capacidad. Acá les presento la rueda de la pedagogía ya más completa. Esta es una estructura que les puede ayudar a comprenderla. Acá los niveles de la taxonomía, y se lee, ¿verdad?, en sentido a favor de la manecilla del reloj. De la misma forma, de adentro hacia afuera, transitando por los niveles, y así nosotros podemos tener referencia de qué tipo, ¿verdad?, de recursos se pueden asociar. Pero no olviden que tienen también aquellos recursos que ustedes mismos han explorado para desarrollar las competencias digitales en el taller 1, y también tienen los que acabamos de ver en clasificación. ¿Para qué? Para proponer actividades que permitan el desarrollo de esto. Ahora, ya hemos hablado del aula invertida, el aprendizaje invertido, hemos hablado de las e-actividades, los principios, los recursos, y tanto de enseñanza como aprendizaje. Hemos hablado de herramientas digitales, y ahora nos toca hablar de algún punto muy importante, que es la evaluación. Nosotros en la evaluación tenemos que estar claro que el propósito es recabar, procesar e utilizar información para evaluar. Número 1, recabar. Recabar información es aplicar instrumentos para poder obtener una muestra de lo que los estudiantes están haciendo, y así poder saber si se logran o no los indicadores de logro. Esa es la idea, porque si los indicadores de logro se logran, entonces estamos logrando o llegando, hay indicios de que estamos alcanzando el resultado de aprendizaje que nos hemos planteado. Ahora, en la educación en línea, estos procedimientos evaluativos y técnicas instrumentales garantizan una buena interpretación de la calidad de los aprendizajes. Por consiguiente, cuando usted proponga en las actividades, procure siempre tener evidencias que el estudiante le entregue de conocimiento, de producto y de desempeño, por lo menos, porque ellas integralmente van a ir desarrollando la competencia, que no es separada la competencia en las habilidades que ellas la integran. Entonces los niveles de desempeño se obtienen a partir de la medición y la calificación, eso es definitivo. Por ende, concretamente nosotros tenemos que establecer qué es lo que vamos a evaluar.
Y la idea es evaluar el aprendizaje para el aprendizaje. O sea, evaluamos el aprendizaje que se va dando, pero para que ellos tengan una mejora continua. O sea, recomendamos entonces dos tipos de actividades. Una, que sean actividades de aprendizaje centradas en el estudiante. No desde lo que nosotros queremos enseñar, sino desde lo que valoramos que los alumnos deberían y querrían saber hacer o saber resolver. Es decir, ellos tienen que estar conscientes de lo que aprenden y por consiguiente esté alineado al currículum. Por eso es explorar, por eso es saber que las actividades de evaluación auténtica requieren reflexión continua del docente. No solo que domina contenido y que repite lo que hacía en el espacio presencial, sino que cuando la educación presencial, sino que sabe reflexionar de acuerdo a los contextos que planteó en la actividad, qué tipo de evidencia va a recuperar, pero sobre todo que el estudiante se dé cuenta de que está aprendiendo. La idea es que lo que aprende lo aplique. Y hablábamos de información, conocimiento y acción. ¿Con qué objetivo? Con que las actividades de aprendizaje situado y transferible se caracterizan por un aprendizaje activo de parte del estudiante, grupal, que establezca vínculos entre la vida académica y la vida real o profesional. Ahí está la clave. Desde que usted planteó el título de la planificación y se lo plantea al estudiante, ya intuitivamente debe trasladarlo a por qué es importante aprender lo que está aprendiendo y para qué le sirve. Eso crea una alta expectativa, ya sea que cuando va a trabajar el estudiante, él tratará de buscar esos resultados porque él quiere satisfacer su necesidad de aprender. Y aquí, por ejemplo, les presento algunas herramientas para realizar analítica de aprendizaje y que son fundamentales en el Flipping Learning. Ya ustedes vieron que nosotros en alguna medida estuvimos viendo enseñanza justo a tiempo, pero también dentro del aula usted puede utilizar Sócrates. Mira, aquí yo estoy viendo que yo redacté preguntas, la 1 y la 2, y la colocamos a nivel de comprensión y conceptual. También el nivel de aplicación procedimental y preguntas de análisis actitudinal. De aquí vemos los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede hacer sus preguntas en los niveles que usted quiera dependiendo del momento donde usted esté y ella le va dando una estadística en tiempo real cómo anda el grupo. Así que usted puede decir, bueno, todas aquellas preguntas que fueron satisfechas en un 100%, ya yo sé que fue superado este aprendizaje. Aquí tengo que regresar. Aquí hay un 63 y 63, porque yo estoy estableciendo que con 70% yo sé que más o menos estamos en el 3,5 en la escala de nosotros. Ya yo con eso me siento bien. Pero también aquí no a nivel grupal, sino personal. Puede ubicar cómo anda cada estudiante. Entonces es una muestra con Sócrates, es un software gratis. Lo vamos a estar viendo cómo funciona y es importante. Aquí está Edpuzzle. Con Edpuzzle usted coloca un video. Aquí yo tengo un video pues, colocado. Y también me muestra la analítica del aprendizaje. Cuál fue su calificación por estudiante. El visionado del video. Cuántas veces lo vio esa parte. Antes de responder la pregunta que usted agregó dentro del video. Miren. Usted agrega una pregunta del video. Y el estudiante mira el video cuántas veces necesita. Y aquí usted puede ver los minutos por donde iba y en qué lugar se detuvo. Esto me dice a mí que él falló porque no regresó a ver de nuevo lo que estaba viendo. Yo puedo reforzar al estudiante o indicar lo que refuerza aquí. Entonces, si usted coloca un video fuera en esta plataforma y le agrega preguntas, comentarios, lo guía, cuando llega a clase, llega implicado porque viene con un conocimiento previo. Y esto es lo que le permite a usted hacer enseñanza justo a tiempo. Que me refería al paso 4 y al paso 5. Porque ahora usted evalúa cómo está cada estudiante y eso le permitirá entonces poder tener mejor calidad de aprendizaje. Para hacer feedback es importante que nosotros utilicemos herramientas gratuitas como Loom o Screencast-O-Matic. Y es grabarnos nosotros en 5 minutos, ¿verdad? Como un mínimo de 5 minutos, explicándole, como lo hicimos en el taller 1, con esta herramienta, qué cosas tiene que mejorar. Y es interesante que nosotros no solamente en escrito, en tiempo real, también puede ser en audio. Ya lo vimos, ¿verdad? Con Tal and Comment en Google y ahora con Screencast-O-Matic y otras más como Loom. Yo puedo hacer un pequeño video como el que estoy haciendo ahora, que es largo, para explicar. Utilizar también herramientas para mostrar el trabajo de los estudiantes como Padlet es una buena estrategia para ir construyendo saberes
y viendo el progreso colaborativo en esas actividades que requieren de un trabajo conjunto en línea que puede estar dentro o fuera del aula. En concreto, hay herramientas y complementos de Google muy buenas para que usted pueda dar seguimiento y evaluar el trabajo. Ejemplo, para hacer rúbrica está Corrubric. Usted hace rúbrica de evaluación colaborativa y todos los estudiantes se evalúan. Está el historial de versiones, como lo vimos en Google Doc, útil para dar seguimiento a los trabajos. Comental, ya hablamos de ella. Y rúbricas en el mismo Google Classroom. Existen, en verdad, rúbricas que nos permiten crear evaluaciones donde los estudiantes están claros en lo que hay que hacer. Ahora, ya vamos entonces a ver algunos ejemplos de la planificación de las actividades bajo el enfoque de aprendizaje invertido. Pero para eso tenemos que estar conscientes que tiene 3 momentos la planificación. Colocar el objetivo de aprendizaje, y estas son las preguntas que debo hacerme antes, durante y después para guiar el proceso de planificación. Aquí yo tengo que estar claro que debo describir bien los materiales antes de que el estudiante entre a clase. Describir los materiales que le voy a entregar, y hemos hablado que fuera en asincronía o dentro, el estudiante tiene que estar consciente de qué es lo que le está pidiendo el profesor. Y ahí compartir también los links con los videos, ya sean de los videos que usted colocó en YouTube para que él mire, y el link del formulario que él debe resolver las preguntas. Y sobre todo, si usted considera que tiene que conocer algún tipo de herramienta que usted va a usar dentro de clase, en el paso 2, en el momento, digamos, grupal, y él lo tiene que aprender a usar en el espacio individual, déjele un instructivo. Mejor, sobre todo si usted lo explica. Y no olvidemos lo más importante. No olvidemos que lo que hagamos tiene que ser en los niveles de conocimiento, recordar y de comprensión. Ya sea ese video y las preguntas bien redactadas que la vamos a abordar en el próximo video. En el paso 2, entonces, tenemos que describir la dinámica de la clase. Lo primero es crear una pequeña prueba que puede ser en cualquiera de las herramientas Kahoot, Quizzes, Socrates, para evaluar qué saben los estudiantes y si realmente hay comprobación de estudio previo. Porque ellos pudieron haberle mandado un resultado y lo hizo otra persona. Entonces usted acá hace preguntas de reflexión que pueden ser muy parecidas, pero sin descuidar que estén en el nivel de comprensión y en el nivel de conocimiento. Y acá entonces usted comienza a hacer todo lo que hemos explicado. Y lo primero que usted se plantea a la hora de planificar es cómo se va a realizar esa validación, ya le acabo de decir, para revisar el material. 2, cuáles son las actividades que se van a hacer. Y aquí piensen esto, información, conocimiento y acción. Ahí es donde usted piensa información, conocimiento y acción. Información, cómo lo voy a agrupar, qué herramientas le voy a entregar, qué material le voy a elaborar para que ellos trabajen la parte de información. ¿Qué les voy a solicitar que hagan colaborativamente para la parte de acción? Todo bajo un problema. Recuerden, pongo el título del problema en mente y se los explico y se los hago que ellos lo vean para que sepan qué vamos a lograr con los contenidos que vamos a trabajar y cuál es el resultado de aprendizaje. Una vez que tenemos eso, la acción. Cómo va a cerrar la clase, qué problema se va a resolver y que ellos sientan que han resuelto ese problema. Si yo tengo ese esquema claro, entonces ya yo sé qué tipo de actividades, porque yo puedo seleccionar qué tipo de actividad. Y cuando yo selecciono el tipo de actividad, debo pensar en los resultados de aprendizaje, porque en ese verbo está cuáles son las capacidades que hay que desarrollar en esa clase. Y así yo puedo saber si es parte de un proyecto que se va a hacer en 4 semanas. Entonces tengo que estar claro que por lo menos cada una de estas secuencias de programación de actividades en Flipping Learning me va a durar 15 días. Entonces tengo que hacer 2 de estas, porque yo quiero en un mes lograr un proyecto, un estudio de caso, una simulación. Depende de lo que usted quiera hacer. Pero en concreto, en el punto 2, cuando yo tengo claro la actividad, cómo se va a realizar el cierre de la acción, la etapa de acción. Si se va a presentar en Padlet, si vamos a usar Wix, si es un blog, si es un Google Site, dónde van a presentar los resultados y las evidencias. Y sobre todo, discuta la evaluación con los instrumentos de evaluación que usted ha planificado para que ellos lo tengan antes y les sirva de referencia para construir los productos entregables. Por último, ¿qué recursos necesita en la sesión presencial? Ya usted los estableció desde antes, porque usted le dejó instructivo de Socrates, le doy instructivo si hay que hacer un video en Screencast-O-Matic para editarlo en Minitool Movie Maker. O sea, usted dejó algo para que él
vaya, se referencie, practique y llegue al aula a trabajar en ese mapa, en Visme, en ese mapa conceptual, ya sea en Canva, para presentar al final. Pero sobre todo la reflexión y la discusión. No puede dejar pasar la oportunidad de establecer discusiones grupales a través de los foros bien organizados. Porque los foros también se pueden hacer en grupos, donde uno contestan a los otros, grupo A, B y C. A1 contesta a B2 y usted lo fuerza a analizar la respuesta de los compañeros y argumentar la respuesta y el apoyo que le dan. Si logramos eso, estamos elevando el nivel en análisis y síntesis, que es lo que estamos buscando. Y cuando ya van para su casa o en la asincronía, entonces después de clase, usted refuerza con materiales que ellos van a consultar para reforzar lo que se desarrolló dentro de clase. No es tarea nueva, es refuerzo. Una vez que terminan ese refuerzo, ahí en ese espacio ellos terminan de construir lo que estamos en acción resolviendo como problema. Ahí donde se termina de construir ese mapa, esa encuesta, ese análisis, porque ya usted los ayudó a analizar y a sintetizar. Le enseñó a hacer resumen, le enseñó a hacer análisis, el mapa conceptual, lo hicieron grupal, ahora ya lo expusieron, pero ahora vamos a ver para qué sirve eso. ¿Para qué sirve aprender profundamente? Es aplicar a resolver un problema que es complejo. Y es ahí donde se implica la relación con el contexto donde él vive. Y es ahí donde se da significatividad. ¿Y sabe qué? Se convierte en un conocimiento útil. Y por eso se queda con él. Porque ahora entonces aprende lo que él había visto alejado, lo ve cercano porque le es útil. Porque usted le presentó una actividad con sentido, con potencia y sobre todo con calidad de aprendizaje. Entonces está la evaluación y los temas, pues todos sabemos ya los instrumentos de evaluación. Y aquí yo les quiero presentar, le da una infografía bien interesante que básicamente habla sobre los elementos que usted va a encontrar en el formato de planificación, y le voy a presentar un ejemplo rápidamente. Aquí, por ejemplo, aquí se pone el título, va a tener un título, planificación de la actividad. Aquí está el nombre del docente, acá el nivel, la asignatura, aquí por ejemplo el título, cómo debe ser la experiencia de aprendizaje. Debe ser atractivo al estudiante, hemos hablado de eso, vinculado con los contextos donde él se desenvuelve, el estudiante, personal, tecnológico, interpersonal, intrapersonal. Y tomen como referencia los resultados de aprendizaje y los contenidos para elaborar ese título. Que no sea a secas, sino que sea un título llamativo. Por ejemplo, aquí tenemos sistema endocrino. Podemos elaborar un título más atractivo, pero lo puse como ejemplo porque es lo que comúnmente hacemos. Y estoy tomando, ¿verdad?, una secuencia de la profesora Excel con toda su autoría y la hemos adaptado para que usted pueda verlo como ejemplo. Los resultados de aprendizaje deben ser atractivos al estudiante. ¿Ya? Los resultados de aprendizaje es importante tomar en consideración que estos resultados de aprendizaje determinan con claridad la importancia, por ejemplo, de la glándula endocrina para los procesos vitales. O sea, son los que usted redacta con los tres elementos: verbo en acción en tercera persona, el objeto, que es el contenido, que puede ser de los tres tipos: conceptual, procedimental, actitudinal, y el contexto, que es donde se va a desarrollar, bajo qué condición. Los indicadores de logro son los indicios, decíamos, y desempeño de los estudiantes, dando cuenta que el resultado de aprendizaje se está logrando. Es como cuando uno dice va a llover. Los indicadores de logro son eso. Uno ve los árboles moverse, ve las páginas, las hojas moverse en los árboles, viento fuerte, nube oscurecida. Uno dice va a llover, hay que recoger la ropa. Igualito aquí. Nosotros tenemos aquí los indicadores como indicio de que si se van cumpliendo, el resultado del aprendizaje se va logrando. Por eso guardan relación con el resultado de aprendizaje y con las evidencias que usted le va a solicitar en las actividades. Entonces es importante que los indicadores hablen de que esas habilidades se están desarrollando. Así que es importante verificar que estén en el orden adecuado según la taxonomía de Bloom. Es decir, si el resultado de aprendizaje está en un tercer nivel, los indicadores de logro no pueden pasar ese tercer nivel. Deben estar en verbos que se encuentren en los niveles de conocimiento, de comprensión, porque el resultado de aprendizaje quizás está en aplicación. Así que yo puedo tomar 3 y puede llegar hasta aplicación, pero nunca debo rebasar con un indicador de logro, con un verbo por encima del nivel que presenta el resultado de aprendizaje. Y los contenidos, ya lo hemos dicho,
son el medio, no es el fin, sino el medio. A lo contrario del aprendizaje tradicional, estos son un medio para que los estudiantes desarrollen capacidades, habilidades y destreza expresada lo más significativo de tipo conceptual, procedimental y actitudinal. Bien, hay un espacio aquí para hablar de las interacciones. Vamos a tener una columna donde dice interacción en esta fila. Vamos a leerlo por fila. Y son realmente los espacios. Aquí dice espacios de interacción. Hemos hablado que son los elementos en los cuales los estudiantes desarrollarán las actividades propuestas. Son los momentos. Recuerden que tenemos un espacio individual asignado para tareas asincrónicas en línea o en el mismo salón cuando estamos en presencial, pero individual. Él está con su video, con su material y todo. Y está el espacio grupal asignado para trabajo colaborativo en línea y presencial. Ya puede ser en línea o presencial, pero ahora colaborativo con todo lo que hemos explicado. Por ejemplo, aquí tenemos también los tipos de actividades. Aquí usted tiene que plantear, cuando planifica, de los tipos, ¿verdad?, de actividades que puedo plantear a mis estudiantes. Por ejemplo, están las de comprensión y análisis, ya las repasamos. Están las de investigación y resolución de problemas. Están las de interacción y comunicación. Están las de construcción colaborativa de conocimiento y están las de reflexión. Yo le recomiendo que usted, como hizo la docente, cogió una sola para esos 15 días de comprensión y análisis, porque usted va a trabajar una serie de actividades granulares, mapas conceptuales, lo que está dentro de ese tipo de actividad. Verifique que cuando usted le diga a los estudiantes, haga un mapa conceptual, haga un mapa, porque es una síntesis, un análisis que usted está haciendo. Y es conveniente que esto esté relacionado, porque esto que usted va a proponer adentro tiene que estar relacionado con el resultado de aprendizaje, y con los indicadores de logro y con los contenidos. También se le solicita una breve descripción de la actividad y se hace alusión de forma breve de cómo se realizará el tipo de actividad. Usted redacta ahí en prosa cómo se va a desarrollar según la actividad que usted seleccionó arriba, qué es lo que van a hacer los estudiantes de una forma breve en cada momento, antes de llegar a clase, durante la clase en sincronía y después de clase en asincronía. Tiene que tener cuidado, porque usted tiene que identificar la técnica que usted mismo dijo que iba a utilizar en la actividad que acaba de escoger arriba. Así que lleva relación. Si usted habló de un mapa, mencione ese mapa abajo. Si usted habló de hacer una presentación en PowerPoint o en cualquier tipo, tiene que mencionarlo de manera breve, porque tiene que ver con lo que el estudiante va a hacer. Una breve descripción. También tenemos las evidencias de aprendizaje. Miren, por ejemplo, acá en los resultados de aprendizaje, ella puso visionado de video antes de clase, referente a las glándulas endocrinas, y responde a las preguntas relacionadas al video en un formulario de Google. Y está colocando lo que va a pasar antes de clase. Entonces acá está, cuando llega al aula, se reflexionan sobre las preguntas del video, se completa el cuadro de manera colaborativa, utilizando el Google Docs, participan en el quizzes interactivo que ella preparó para verificar preguntas previas. Participan de Genially porque tienen que usarlo para hacer gamificación, y participan de un foro en Google Form porque ya quiere ponerlo a trabajar colaborativamente. ¿Eso gracias a qué? A que tenemos, por ejemplo, en la estrategia de tipo activa, el trabajo con cuadros colaborativos, participación en foro y quizzes. Entonces es importante que nosotros sepamos que al final también debemos colocar brevemente qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, aquí realiza una breve encuesta para determinar la afinidad por el consumo de alimentos azucarados y su relación con las enfermedades como la diabetes. Está hablando del sistema endocrino, tiene que ver con enfermedades crónicas como la diabetes. Entonces está llevándolo a él a reflexionar, que a la familia le aplica una encuesta para luego hacer un análisis de cuáles son los beneficios de cuidar la buena alimentación para no caer en estos problemas que después son graves. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Aquí se menciona la técnica porque usted escogió un tipo de actividad que se llama actividad de comprensión y análisis. Entonces sostenga eso, y es lo que hablábamos de la Fortens, que concuerde según el tipo de actividad de acuerdo al contenido, la estrategia que usted seleccionó, y obviamente los recursos los está mencionando. Mire, está mencionando las herramientas y los recursos que van a desarrollar y que van a utilizar los estudiantes. Entonces, eso tiene que ser una relación, ¿verdad?, de integrar contenidos
objetivos, estrategia, recursos y herramientas. Por eso, cuando hablamos de las evidencias, entonces se constituyen en aquellos productos entregables, hemos dicho, creados en las actividades. Y estas evidencias pueden ser de conocimiento, de desempeño, del hacer. Entonces, guardan relación con las técnicas de aprendizaje y los recursos digitales de aprendizaje creados. O sea, que las evidencias que los estudiantes van a entregar en esta actividad tienen que estar relacionadas con lo que usted propuso en la descripción. Por ejemplo, aquí usted habló que ellos van a ver un video y van a responder preguntas. Entonces, la evidencia que le va a entregar a usted es la respuesta de las preguntas. Y esas son las preguntas que usted le colocó, acuérdese, en el paso 1, que él resuelve en el paso 2 y usted las recibe en el paso 4 y que lo ayuda a él en el paso 3 a reformular aquellas dudas cuando llega al salón. Acuérdese el esquema. Entonces, antes de clase, las evidencias es respuesta a las preguntas. Durante la clase usted lo está colocando a hacer cuadro colaborativo, participación en foro y el quiz interactivo. Porque eso usted lo mencionó en la descripción de la actividad, obsérvelo. Entonces los productos que entrega el estudiante son las evidencias de aprendizaje. También tenemos acá que al final la encuesta familiar, porque al final ellos van a trabajar una encuesta familiar y van a hacer gráficos, están aplicando matemática también, aparte de ciencias, de biología. Luego venimos a la fila de estrategias de evaluación. Aquí son el momento, primero que todo, si es diagnóstico antes de llegar a clase, formativo durante la clase y sumativo al final de la clase. Así que aquí vamos a aplicarles instrumentos y las técnicas e instrumentos para evaluar y calificar, o sea, recoger datos y calificar el desempeño, para luego entonces evaluar, valorar, y para eso hay que colocar, nombrar qué tipo de instrumento de observación va a usar, ya sea una rúbrica, escala de rango o lista de cotejo. Importante, si es prueba objetiva, saber ubicarla, ¿verdad?, en después de clase, porque ha pasado un proceso de enseñanza, un proceso de aprendizaje. Miren aquí, por ejemplo, aquí ella colocó un cuestionario, usó una lista de cotejo y se pone diagnóstica. Significa que el cuestionario es el entregable, porque son las respuestas. Es la técnica del cuestionario, la lista de cotejo para evaluar, y luego el diagnóstico para también esto, es el momento que está utilizando. Acá, por ejemplo, se utilizó para evaluar estos productos, estas evidencias que acabamos de mencionar. Entonces ya utiliza técnica de observación porque lo va a observar participando en el foro, y ahí va a usar una escala numérica para todos los productos que acabamos de mencionar, la evidencia, y es una fase formativa. Entonces observe técnica, instrumento y momento. Y acá lo mismo, evidencia de producto, que es la encuesta, la escala numérica para evaluar la encuesta, y el momento sumativo, porque usted va a evaluar ya lo sumativo. Ahora, por acá tenemos que las herramientas de aprendizaje que emplea el estudiante son las herramientas o software que el estudiante empleará para elaborar los productos y recursos de aprendizaje individuales y o grupal que se requerirán para alcanzar el resultado de aprendizaje. Por ejemplo, las que vimos en el taller 1 le pueden funcionar a usted. Las clasificaciones que acabamos de mostrarle en esta presentación y en las anteriores, y la rueda de la pedagogía. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted está trabajando con el estudiante una encuesta, entonces para usted, ¿cuáles fueron las herramientas y los recursos que él utilizó? Usted le hizo un video, aquí está el link en YouTube, ¿verdad? No le voy a dar clic. Aquí está el formulario que se creó para resolver esa pregunta. Eso es interesante porque nos deja entrever que el estudiante debe tener siempre el link. Decíamos, colóquele la liga, o sea, el link donde está el video que usted hizo para explicarle la clase, que tiene esa explicación en los niveles de comprensión y los niveles de conocimiento. Le colocó un formulario con la pregunta bien redactada. Y entonces estamos hablando de recursos y herramientas de aprendizaje que el estudiante empleará. También está aquí, durante el proceso, usted va a utilizar, el joven o el niño va a utilizar Google Docs, Google Classroom, Quizy, Genially y buscadores de internet, porque usted lo puso a buscar con aquellos buscadores y aquellos operadores para ir hacia el tema del sistema de endocrino, cómo cuidarlo, el tema de la salud, todo lo que es diabetes, y obviamente en su comunidad.
Y acá el formulario de Google al final se construyó con Google Forms. Él tuvo que usar eso, tuvo que buscar buscadores y utilizó Socrates para hacer un juego para al final entonces o usted le colocó una prueba en Socrates para que él también comprobara que sabe. Y acá están los recursos que usted utilizó para hacer todo este trabajo. Y es, por ejemplo, el PowerPoint, el Screencast-O-Matic para hacer el video, el PowerPoint para trabajar los contenidos, puede ser Genially o otro tipo de recursos, Minitool Movie Maker, video de YouTube. O sea, usted utilizó eso. Esta es la que usa el profesor, porque son las herramientas de software que el docente empleará para elaborar los recursos, objetos digitales de aprendizaje y que los estudiantes van a utilizar en las actividades. Entonces ahí está el taller 1 de clasificación y la rueda de la pedagogía. Y durante la clase usted utilizó para enseñar, para aplicar con los objetos de aprendizaje usted de enseñanza, los PPT, el Google Meet, el Google Drive, el Google Doc, todas las herramientas que usted utilizó. Y al final usted está usando el Google Form y Quizzes Socrates para ver qué es lo que sabe su estudiante. Y por último, solo nos resta mirar, ¿verdad?, el tema importante de cómo va a trabajar el estudiante. Antes de clase y después, durante y después. Es decir, que es la forma de agrupamiento en que se organizarán los estudiantes para desarrollar las diferentes tareas en las actividades según los espacios de trabajo individual o grupal. En la misma se señalan la técnica de enseñanza que se utilizó. Por ejemplo, aquí ellos trabajaron autónomo activo porque estaban solos antes de clase durante toda la secuencia. Luego en clase colaborativo activo y puse ahí TBL porque es la técnica aprendizaje basado en equipo. Recuerde, estamos en el punto 6. Y luego también al final trabajaron colaborativo activo porque fue grupal y estábamos trabajando aprendizaje basado en equipo. Entonces aquí les he dejado, ¿verdad?, este ejemplo y acá hay otro ejemplo en Word para aquellos pues que lo pueden ver mejor. Otro ejemplo que yo quiero que ustedes vean y analicen, lleva la misma estructura, resultado de aprendizaje, indicadores de logro. Aquí el tema naturaleza de la luz ya es para una maestra de sexto, el anterior era de una profesora de ciencia de 12avo, también ciencia. Y me gusta ciencia porque siempre son materias completas que uno puede recrear la situación. Y aquí ustedes pueden ver, ¿verdad?, como otro ejemplo de cómo pueden utilizar estos dos ejemplos para analizarlo, para ver y ahí sacar ideas de cómo estructurar todo lo que hemos visto en este video y que también está en una presentación. Muchas gracias y que Dios me los bendiga.